¿Cuántos tienen miedo? La palabra, el mandamiento de Dios para nosotros en esta noche es: no tengas miedo. ¿Por qué no le decís al que está al lado tuyo, no tengas miedo? No importa por dónde estés pasando, no tengas miedo. No importa la clase de problema grande que tú tengas, no tengas miedo. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. De la Nueva Traducción Viviente le voy a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Un versículo bien conocido por la mayoría de nosotros, que dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez. ¿Por qué no dicen conmigo? Dios no nos ha dado. ¿Qué no nos dio Dios? Un espíritu de temor y de timidez. O sea que ese espíritu de temor y de timidez no viene de Dios, no viene de Dios. Dice, Dios no nos ha dado ese espíritu de temor y de timidez, sino, ¿qué espíritu nos dio Él? De poder, de amor, de autodisciplina. Otras versiones dicen dominio propio. Eso es lo que Dios nos ha entregado: poder, amor y dominio propio. Pero no nos dio espíritu de temor. Decirle al que está al lado tuyo: Dios no te dio espíritu de temor. No tengas miedo, porque eso no viene de Dios. Por eso este tema acerca del temor, y escuchen bien, para que no nos destruya, y mucho menos entremos en una condenación, debemos entenderlo muy bien. Porque siempre que hablamos de temor, debemos hablar de dos clases diferentes de temor. A veces pensamos, uy no, como soy cristiano, Dios no me dio espíritu de temor, entonces yo nunca tengo que tener miedo. Por eso es que tenemos que entenderlo bien para que no nos condenemos o para que no nos destruya, porque no estamos entendiendo lo que está enseñándonos Dios aquí con el espíritu de temor. Hay dos clases diferentes de temor. La primera es la emoción del temor que todos tenemos y que esta emoción viene de Dios. Hay una emoción de temor que todos tenemos que Dios nos las dio, Dios nos la entregó. Pero segundo está la otra clase de temor, que es el espíritu de temor, que no viene de Dios. Ese espíritu de temor viene del diablo. Entonces tenemos que diferenciar bien entre la emoción del temor que viene de Dios y el espíritu de temor que viene del diablo. Y no podemos confundirlas. Las emociones de temor vienen de Dios, pero tenemos que tener cuidado con esas emociones. Porque estas emociones descontroladas nos pueden destruir. Pero si las entendemos bíblicamente, nos llevarán a vivir vidas victoriosas, llenas de paz. Amén. Entonces tengamos cuidado. Temor se menciona en la Biblia más de 600 veces. De esta manera nos está demostrando Dios que este tema del temor es muy importante. Por eso Dios nos quiere enseñar acerca de esto. Pero también es cierto que hay 365 versículos en la Biblia que dicen: no tengas miedo, no tengas miedo. 365 versículos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos ha entregado un no tengas miedo por cada día del año. O sea que cada día del año hay una palabra de parte de Dios para ti que te dice: hoy no tengas miedo.
Mañana te despiertas y está nuevamente la palabra de Dios que tiene para ti, que te dice, no tengas miedo. Para pasado te devuelves a despertar otra vez y tiene Dios otra palabra para ti que te dice, no tengas miedo. Para cada día del año, Dios tiene para ti un no tengas miedo. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, desde Abraham hasta Juan en la isla de Patmos, oímos este mandato dado una y otra vez: no temas, no tenga miedo, no temas. Y este mandamiento fue dado a Abraham, le fue dado a Israel, le fue dado a Moisés. Este mandamiento de que no temas le fue dado a David, le fue dado a Daniel. No temas, le fue dado a la ciudad de Jerusalén, le fue dado a los discípulos mientras pasaban por unas tormentas donde estaban peligrando sus vidas. Jesús se acerca a ellos y les dice: no teman. En medio de la peor tormenta donde estaban a punto de morir, viene la palabra esa de Jesús diaria que tenía para ese día los discípulos y le dicen: están pasando la peor tormenta, pero no tengan miedo. No temas. Le fue dado a María, la madre de Jesús, cuando el ángel vino a revelarle que iba a tener un hijo por medio del Espíritu Santo. ¿Qué le dijo? No tengas miedo, no temas, no temas, le dijo Jesús a Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar, cuando quería caminar. No tengas miedo, Jesús extendiendo su brazo. No tengan miedo, no teman, le dijo a Pablo cuando el barco en que Pablo iba se iba a hundir. Y les dijo: el barco se va a hundir, pero no tengan miedo, nadie va a morir. No tengan miedo. Todo el tiempo Jesús diciéndonos cada día del año: no tengas miedo. Es el mensaje de Dios para sus hijos. Pero debemos saber dominar este temor, o el temor nos dominará a nosotros. Isaías 41:10. Hablando de las 600 veces que Dios nos dice en la Biblia: no tengas miedo. Isaías 41:10, que dice: no tengas miedo, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. No tengas miedo. Esa emoción del temor que tenemos que saber controlarla. Y el Señor siempre nos está diciendo: no tengas miedo. ¿Qué es el temor? Como dijimos, está la emoción del temor que viene de Dios y está el espíritu de temor que viene de Satanás. Y estos son dos tipos muy diferentes para dos propósitos diferentes. Dos tipos de temores diferentes para dos propósitos diferentes. Vamos a ver cuáles son los propósitos de estos temores. El espíritu de temor que viene del maligno son los temores que los psiquiatras lo llaman y lo conocen como fobias. ¿Qué es una fobia? Lo busqué en el diccionario y dice: es un miedo irracional, un tipo de trastorno de ansiedad en el cual la persona tiene un miedo implacable a una situación, a una criatura, lugar o cosa.
Un miedo irracional, un miedo implacable, un trastorno de la ansiedad ante una situación, ante una cosa, ante un lugar, ante una criatura. Ese es el espíritu de temor, que lo conocen como fobia. ¿Cuál es el propósito de este espíritu? El propósito del espíritu de temor es producir en nosotros un temor anormal, un temor irracional que paralizan la mente. Un temor que te frisa. Son temores que te paralizan. Son temores que te desesperan. Y son temores que finalmente te quitan la paz. Eso es el espíritu de temor. Y ese es el propósito de ese espíritu. ¿Cuál es finalmente? Quitarte la paz. Que no puedas dormir, que te desesperes, que te paniques, que no puedas vivir en paz todo el tiempo. Y eso es lo que viene a hacer, ataca la mente. En cambio, el temor emocional que viene de Dios, ¿cuál será el propósito? El propósito del temor emocional que viene de Dios es el de ayudarnos. Tiene el propósito de conservar nuestra supervivencia. Lo que tenemos que aprender con este temor emocional que Dios ha puesto en nosotros, tenemos que aprender a controlarlo. No es que tenemos que evitar este temor y decir, no, yo no tengo miedo a nada, sino que tenemos que controlarlo, tenemos que dominarlo. No se trata de quitarnos ese temor que Dios nos ha dado, sino tenemos que tratar de controlarlo y dominarlo. Por ejemplo, si usted le tiene miedo a las serpientes, yo creo que eso es un temor bueno, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Creo que es un temor que viene de Dios. ¿Por qué? Porque es un temor que te va a ayudar ¿a qué? A protegerte. Te va a ayudar a que cuanto más lejos estés, más seguro vas a vivir. Entonces es un temor bueno. Pero usted tiene que controlar este temor, que es una emoción que te puso Dios, que es bueno. Tú tienes que controlar que ese temor se convierta en una fobia. Tú tienes que controlar que ese temor te domine. Tienes que controlar que ese miedo a esa serpiente te quite la paz, te ponga ansioso, que no puedas dormir pensando en las serpientes. Entonces, ese es un ejemplo de cómo controlar un temor bueno que viene de parte de Dios. Porque entonces, si lo convierto en una fobia, ahí es donde yo le doy lugar al espíritu de temor, que viene del diablo y que va a venir entonces para controlarme y para dominarme. El temor que viene de Dios siempre es saludable y siempre te va a ayudar a sobrevivir. Por ejemplo, a mí me da miedo estar en unas alturas muy altas y mirar para abajo y que me dé miedo caerme. Si yo no tuviera ese miedo, ¿qué pasaría? Seguro que me podría caer. Estaría en riesgo mi vida. Pero Dios puso ese temor, ¿para qué? Para evitar que yo me acerque mucho a la cornisa por peligro de caerme, de perder mi vida. Es bueno ese temor. Dios puso un temor, hoy estaban trabajando con la electricidad y cada vez que iban a trabajar con los cables se aseguraban primero de ir y quitarle el power para poder trabajar tranquilamente. Ese temor es bueno. Porque están aquellos, no, yo no le tengo miedo a nada, trabajo con toda la electricidad, con los 270 voltios ahí en la mano y ¡pum!, terminan todos electrocutados. Entonces, son temores buenos que nos salvan, que nos protegen. Y esos son los temores, son las emociones de temor que Dios ha puesto en nosotros y son buenos.
También Dios le dio este temor emocional aún a los animales. ¿Por qué usted cree que los animales se asustan? Porque están, ¿qué? Están protegiéndose. Usted va a agarrar un conejo y el conejo no se va a quedar quietito ahí a que usted lo agarre. ¿Qué va a hacer el conejo? Va a salir corriendo. Porque dice, no quiero que me tengan en la cena. No, va a salir corriendo. No va a querer saber nada. Entonces Dios hasta a ellos les puso ese temor para que sobrevivan, para protegerlos. Ahora Dios también nos dio un temor emocional en cuanto a obedecer por temor. Obedecer por temor. Dios puso en nosotros un temor saludable a la desobediencia. Tener miedo a la desobediencia. Cuando obedecemos a nuestros padres, muchas veces no lo hacemos porque somos buenos y nos gusta obedecer a nuestros padres, ¿no es cierto? Sino porque muchas veces le obedecemos a nuestros padres. Por temor a la desobediencia. Porque eso va a traer, ¿qué? Consecuencias que por más que yo no esté de acuerdo, yo le digo, ok, papá, lo hago. Es un temor a la desobediencia, un temor bueno que me protege. Y eso es bueno. Hay una frase que dice, si no los motivas con amor, no lo lograrás con temor. ¿Escucharon esa frase alguna vez? Si no los motiva con amor, si usted no los motiva con amor, no lo logrará con temor. Y esta frase suena muy linda, suena muy bien, pero no funciona, está equivocada. Se lo voy a probar preguntándole lo siguiente. ¿Por qué usted paga los impuestos? Porque ¿a cuánto le gusta mandarle cheques al gobierno? No lo creo, ¿no es cierto? Me encanta hacer cheques y que el gobierno los reciba, ¿no? Por eso pago mis impuestos. ¿Usted por qué paga sus impuestos? Por temor a las consecuencias que eso conlleva. Porque si yo no pago los impuestos a tiempo, me van a cobrar intereses y eso se va a hacer cada vez más grande y eso puede tener una consecuencia todavía más grande que si no lo pago yo, entran a mi cuenta del banco y lo quitan y se lo llevan y si todavía sigo en esa situación hasta puedo ir preso. Entonces, ¿por qué pago mis impuestos? Por temor a la desobediencia. Y eso también lo puso Dios, eso es bueno. ¿Por qué? Porque nos protege. ¿Por qué usted asegura la puerta de su casa por las noches? Para protección. ¿Por miedo a qué? ¿A que le entren los ladrones? ¿A que le entre un violador? ¿A que le entre un asesino? Entonces, ¿usted qué hace? Asegura bien la puerta. ¿Y la asegura? ¿Por qué la asegura? Porque quiero protegerme, tengo miedo de que se me metan en mi casa. Son temores, temor a la desobediencia que Dios ha puesto en nosotros, que nos protege, que es bueno. También Dios plantó en nosotros la emoción del temor en nuestra naturaleza moral. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos puso en nuestra naturaleza moral temor? ¿Sabe para qué? Para que no se nos haga fácil pecar. Dios ha puesto en nosotros un temor para que no se nos haga fácil pecar. Salmo 119, 120. Salmo 119, 120 dice: mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. David aquí hablando con Dios.
Me he estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. ¿Qué quiere decir esto? Que David, cuanto más lejos del pecado, mejor. ¿Por qué? Porque tengo miedo de tus juicios. Entonces, esa clase de temor te va a que tú vivas lejos del pecado. Es un temor bueno que Dios se mete en tu naturaleza moral para que tú no peques con facilidad. Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero el que es sabio teme a Jehová. El temor a Dios es saber que Él te llevará a un juicio si no obedeces. Habrá un precio que pagar por la desobediencia. Por eso que hoy en el mundo pasan tantas cosas malas. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Hoy hay una mujer violada en América cada 48 segundos porque no se teme a Dios. No hay temor de Dios para nada. Y yo estoy seguro que si un violador supiera que será juzgado por Dios y que irá al fuego del infierno, yo estoy seguro que se castraría él mismo antes de tocar a una mujer. Pero no hay temor de Dios. Póngase a pensar. Tenemos el homosexualismo, la violencia, la corrupción, el sexo desenfrenado. ¿Por qué? Porque hoy no hay temor de Dios. Lo leímos recién, David decía, mi carne se ha estremecido por temor de ti. Quiere decir, el temor que yo tengo de ti me ha hecho sabio y me hace vivir lejos del pecado. Ese temor que tengo por ti, Señor, y no es un temor que sea malo, es un temor bueno que me hace amarte a ti más que a las cosas del mundo. Es un temor bueno que me lleva a amarte más a ti que al pecado. A honrarte y adorarte a ti antes que a otras cosas que son aquí superfluas, que son pasajeras. Dios puso en nosotros este buen temor para que lo sigamos, para que seamos sabios, para que obedezcamos a Dios, para librarnos de una vida desgraciada. Amén. Buen temor que Dios ha puesto en nosotros, porque nos ama. En cambio, hablemos del espíritu de temor. ¿Qué es la clase de temor? Dijimos que viene ¿de quién? De Satanás, del mismo diablo. Es el temor que perturba nuestros pensamientos, que causa sensaciones desagradables y tormentosas en nuestra vida diaria. Al principio leímos que Dios no nos dio este espíritu de temor. O sea que este espíritu, estamos hablando no de una emoción de temor que Dios nos da, estamos hablando de ¿qué? De un espíritu de temor. Estamos hablando de un demonio, un espíritu de temor que viene a hacernos la vida imposible. Y eso Dios dice claramente, eso no es mío, yo no se los he dado. Sino que Dios dice que Él nos dio ¿qué? El espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y justamente estas son las tres cosas que precisamente Satanás le quita a una persona, le quita a un cristiano por medio del espíritu de temor. Cuando tú tienes ese espíritu de temor gobernando tu vida, entonces tú no tienes espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No lo tienes. Te lo quita el espíritu de temor. Viene y te lo roba. Te quita el amor, te quita el poder y te quita el dominio propio. ¿Cuándo te quita el amor?
Cuando una persona está bajo este espíritu de temor, esa persona no puede amar. No puede amar porque siempre tiene desconfianza, siempre tiene inseguridad. Uy, mi esposo se demoró. ¿Dónde estará? Ay, ¿no estará hablando con esa chica otra vez? Uy, está llegando tarde. Mi hijo, ¿por qué no llega? Uy, ¿le habrá pasado algo en el camino? Uy, ¿qué será lo que está pasando? Uy, me voy a quedar sin trabajo y ahora ¿qué hago? Me voy a morir de hambre. Uy, los chicos de la escuela. Uy, ¿qué va a pasar conmigo? Espíritu de temor. ¿Hay gente viviendo así o no hay gente viviendo así? Espíritu de temor que los gobierna y les quita el amor. Y los llena de desconfianza, los llena de inseguridad. El espíritu de temor trae celos, trae contienda, trae destrucción. Eso es lo que ocurre cuando se va el amor, cuando el espíritu de temor gobierna. Están los celos, están las contiendas, está la violencia, está el vivir todo el tiempo mal. Te quita el poder. Cuando el espíritu de temor te domina, cuando está en la vida del cristiano, le quita el poder y lo lleva a una vida inútil e inservible. Porque lo convierten en personas cobardes. Les quitan la valentía, les quita la audacia, les quita eso, como dicen los colombianos, ¿se puede decir? La berraquera. ¿Es malo o bueno? No sé. ¿Se puede decir? Les quita la berraquera. Les quita el entusiasmo de ir, conquistar, avanzar, llegar. Se dejan destruir de cualquier problema, de cualquier dificultad. Muchas personas son muy talentosas. Muchas personas tienen muchos dones, pero no los desarrollan porque los domina el espíritu de temor. Y entonces todo lo que tienen, todo lo que Dios les ha dado, no lo desarrollan, no lo dan porque son cobardes, les robó el poder. Es más, el creyente que está bajo la influencia del temor debilita su fe. Entonces, al no tener fe, al no confiar, no puede conquistar. Y entonces, al no poder conquistar, cae en la frustración, cae en la derrota. Yo ya conté este testimonio y yo creo que ahí el espíritu de poder sobre mí triunfó, sobre el espíritu de temor. Cuando llegué a este país y tenía que buscar trabajo porque ya me tenía que casar y no tenía trabajo y teníamos que mantener la familia, mantener la casa, mantener hijos, había que tener seguro médico, bueno, tantas cosas. Y yo recién llegado y no tenía nada de inglés, no sabía absolutamente nada de inglés y yo buscando trabajo, pero yo ya apenas llegué, claro, empecé a buscar los trabajos, lavé platos, estuve en una fábrica, pero yo ya ahora me voy a casar, ya ahora tengo que tener un trabajo más fijo, tengo que tener un trabajo con más seguridad, con más beneficios. Y entonces empecé a buscar en lo que yo hacía, en Argentina, en lo que yo hacía, y entonces empecé a buscar en electricidad, en alarmas. Y entonces, bueno, apliqué, sin yo saberlo en ese momento, a la compañía número 1 en alarmas, que era americana, donde todo el mundo hablaba inglés. Y yo llamaba porque antes de llamar yo estudiaba bien qué es lo que tenía que decir, ¿no? Si había una posición abierta, que yo estaba interesado, estudiaba y más o menos me lo sabía de memoria y por teléfono como que pasaba y entendía más o menos lo que me decía. Y no me llamaban y yo insistía y llamaba. Usted me dijo que vuelva a llamar, usted me dijo que vuelva a llamar, entonces estoy llamando, hasta que un día, no sé si por cansancio, me dijo, ok, venga a una entrevista. Y entonces yo dije, wow, ¿y ahora qué? Imagínense cuando me dijo una entrevista, empecé a sudar.
¿qué voy a pasar ahora? Pero si voy a esa entrevista, yo no sé nada de inglés, yo no voy a entender nada. Así que ¿para qué voy a ir? Si voy a ir y no me van a dar el trabajo, ya estoy antes que vaya, yo ya estoy fuera. No sé para qué ir. Y aparte yo no sé nada de inglés. Y acá todas las cosas son distintas a como yo las manejaba allá. Acá todo es muy diferente. Espíritu de temor me estaba controlando. Pero yo pensaba, pero tengo que ir porque me voy a casar, es una oportunidad. Y empecé a orar. Inclusive con mi esposa fuimos y oramos y recorrimos el lugar. La entrevista era un día lunes y nos fuimos el domingo en la tarde y dimos vuelta alrededor del edificio y le dijimos, Señor, este trabajo va a ser para mí, lo reclamo, Señor, que abra las puertas a este trabajo, porque claro, era un trabajo que tenía todos los beneficios. Lo tenía todo, vacaciones, día de enfermedad, 401k, tenía todo, vacaciones, el seguro médico, todo, y aparte muy bien pago. Tengo que pasar el primer obstáculo, la recepcionista. ¿Cómo hago? Yo todavía hasta ahora no sé lo que pasó. Le digo la verdad que yo no sé porque yo no sabía ni papa de inglés, nada, no sabía nada, y mucho menos entender a otras personas. Cuando me hablaban mucho menos yo entendía y más nervioso me ponía. Pero yo no sé, llegué ahí, me presenté en la recepcionista, lo único que me dijo, tome asiento, lo que entendí, tomé asiento. Y ahí esperé, temblando, sudando, sí, Señor, en tu nombre, Señor, yo confío en ti, yo creo en ti. Y me hacen pasar, wow, la entrevista con el supervisor, con el manager, que me tenía que entrevistar. Y cuando yo llego, no eran solamente uno, eran dos americanos, uno de ellos era rubio, de ojos azules, bien americano, que seguramente ese no sabía nada de español, y mucho menos el otro. Para hacerlo corto, yo no sé lo que pasó. Yo realmente le digo que yo no sé lo que pasó. Yo no sé ni lo que hablé, ni lo que me dijeron. La cuestión es que yo lo único que entendí al final es que usted tiene el trabajo. Lo único que usted tiene que hacer, vaya a hacerse los test de orina, vaya a hacerse esto, aquello, lo otro, me dieron los papeles y yo salí de ahí sin entender lo que había pasado. Lo único que tenía, el trabajo. El espíritu de temor me hacía fracasar, pero estaba el espíritu de poder que actuó sobre mi vida y me llevó a la conquista. Por eso es que el Señor nos dice, no tengas miedo, el espíritu de temor no viene de mí. El espíritu de temor no es de Dios. También el espíritu de temor te quita el dominio propio. Una de las cosas que hace este espíritu de temor es hacer que tú pierdas el dominio propio, que tú pierdas la paz, que tú pierdas la calma, que tú dejes de estar tranquilo, que en las noches te levantes todo el tiempo y camines por el cuarto porque estás intranquilo, no tienes paz, porque estás afanado, estás preocupado, porque a veces tienes que tomar tal vez una pastillita para poder descansar, porque el espíritu de temor te tiene acabado, te quita el dominio propio. El espíritu de temor lleva a la persona a la depresión, lleva a la persona a la desesperación, en algunos casos hasta el suicidio. Una persona con espíritu de temor es desequilibrada, pierde el control de sus emociones. Imagínense, al perder el control y puede llegar a hacer cosas que nunca hubiera querido hacer. ¿Dónde se generó este temor? ¿Dónde se generó este espíritu? ¿De dónde viene? Génesis 3, 8, 10. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios, el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir
de la presencia de Dios el Señor. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué? Tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Dónde se generó ese espíritu del temor? En el jardín del Edén. Allí Adán y Eva habían estado desnudos desde el día en que fueron creados. Y ellos nunca se habían avergonzado al venir delante de la presencia del Señor en tal condición. La Biblia habla que Dios venía todos los días y estaba con ellos hablando, teniendo una relación con Adán y Eva, y ellos desnudos, y nunca tuvieron miedo, nunca se avergonzaron de cómo ellos estaban. Al contrario, felices. Pero entonces, ¿por qué ahora tenían miedo? ¿Por qué ahora se vieron desnudos? Porque el pecado, la desobediencia, los había desnudado espiritualmente. ¿Y qué es lo que hace el hombre cuando peca? Lo primero que trata de hacer es ocultar su pecado. Que nadie se dé cuenta, que nadie me vea. Pequé, wow. Lo que hace es, lo oculta. ¿Cómo lo oculta? Lo guarda internamente. Y entonces comienza a vivir con una apariencia, pero por dentro está ocultando su pecado. Porque cree que al hacerlo así, al ocultarlo, Dios no lo va a ver. Y Dios no se va a enterar de lo que pasó. Pero el pecado oculto y secreto siempre va acompañado de vergüenza y de temor. Vergüenza por haber cometido una ofensa y temor a ser descubiertos. Y cuando pecamos, le damos licencia al temor. Le damos la autoridad a este espíritu a que venga a regir nuestra vida, a que venga a regir nuestro matrimonio, a que venga a regir nuestra familia, a que venga a regir nuestro negocio. Le damos la autoridad, el pecado que queremos ocultar. Le damos entonces autoridad al espíritu de temor. ¿Y dónde ataca este temor? Ataca en la mente. Con pensamientos que te dice, tú ya estás rendido para volver a empezar. Tú ya estás acabado. Tú ya eres muy viejo. Tú ya no vas a poder con esto. Olvídate, en la mente, con estos pensamientos, como a mí me estaba pasando, ¿qué vas a ir a pasar el ridículo si no sabes nada de inglés? Empieza ahí en tu mente. El espíritu de temor que no viene de Dios. Te va a decir que eres muy débil para ganar. Que ya estás muy cansado para soportar. En la mente, en los pensamientos, te va a tirar al fracaso, a la frustración, al desenfreno, a que no tengas paz, a que no llegues, a que no alcances niveles superiores, más altos que Dios tiene para ti. El temor es contrario a la fe. Diga, el temor es contrario a la fe. El temor está de este lado y la fe está en el sentido contrario. Temor para allá, fe para allá. Totalmente contrarios, totalmente enemigos. Temor es creerle a Satanás. Diga, temor es creerle a Satanás. Fe es creerle a Dios. Fe es creerle a Dios. Diga, temor es creerle a Satanás. Fe es creerle a Dios. ¿Por quién te vas a dejar dominar? Fe es la certeza de aquello que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe que te dice,
La fe te dice que eres más que un vencedor en Cristo Jesús. La fe que te dice, nada es imposible para Dios. La fe que te dice, no eres un vencido, eres un vencedor. ¿Qué te dice la fe? Jesús está contigo. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para vencer el espíritu de temor? Tienes que empezar a hablar, tienes que empezar a pensar y tienes que empezar a creer en lo que Dios te dice a través de la fe. Entonces, no tengas miedo, no tengas miedo. Cree en la fe, por la fe, en lo que Dios te dice que Él es y que Él puede hacer por ti. En cambio, temor es la certeza de aquello que no se espera. Fe es la certeza de lo que usted espera. Pero temor es la certeza de aquello que usted nunca quisiera que venga. Pero el temor lo atrae. Job fue el que dijo, lo que temía me sucedió. El temor atrajo lo que él no quería que nunca le pasara. Cuando el temor te diga que la enfermedad es mortal, tú tienes que combatirla con la fe. ¿Qué tienes que decir? Por las llagas de Jesucristo soy sanado. El temor al recibir la respuesta del doctor, el diagnóstico del doctor que te dice esa enfermedad te va a matar, tú le dices, no, por las llagas de Jesucristo yo soy sano. Por la fe comienzas a declarar lo que ya Dios decidió hacer contigo. Lo que dice en Santiago, si alguno está enfermo entre ustedes, ¿qué hace? Llame a los ancianos de la iglesia para ungirlo con aceite y la oración del justo lo sanará y Dios lo levantará. Eso es lo que la fe le dice al temor. Y Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, si tú eres uno de los que está enfermo, hoy te han dado un diagnóstico terrible, tú empiezas a declarar lo que Dios dijo. Él es tu sanador. Y Dios no ha cambiado. Cuando el temor te diga que tu negocio fracasará, tú lo vas a combatir con la fe. ¿Qué es lo que te dice Dios? Dios quiere que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así también como prospera tu alma. ¿Qué te dice Dios? Que si tú eres fiel con Él, Él abrirá las puertas de los cielos y te bendecirá hasta que sobreabunde. Busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces tienes que vencer el temor. Cuando el temor venga a atacarte con tu pasado oscuro, porque seguramente que todos tendremos un pasado que nadie quisiera que lo supiera. Y venga este espíritu y te diga, Dios nunca va a perdonar lo que tú hiciste. Tal vez tú no te puedes perdonar hoy porque el matrimonio se rompió por culpa tuya. Y tú no lo puedes perdonar eso, lo que te pasó, te destruiste vos mismo. O hay cosas en tu pasado que hiciste terribles, tremendas, y que el espíritu de temor te dice, eso no es para ti, Dios nunca te va a perdonar a ti. ¿Cómo tú vas a combatir eso? Con la fe. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice Dios? Que por la gracia de Jesús en la cruz, Él perdonó, ¿qué? Todos mis pecados. ¿Cuántos pecados? Todos. Cualquiera haya sido tu pecado. Y tú preguntarás, pero si maté a una persona, si aún fui un asesino, ¿también Dios me perdonará? Claro que sí. David fue un asesino, mató a una persona. Moisés fue un asesino, mató a una persona. Pablo. Y ahora todos están en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque sus pecados fueron perdonados. La gracia de Dios es mayor que todos tus pecados. Jeremías 31:34 dice, afirma el Señor, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Diga, nunca más Dios se acordará de mis pecados. Dios se acordará de ese pasado oscuro que yo tuve. Nunca más.
yo me arrepentí, yo soy una nueva criatura, Dios me perdonó. Y Él nunca más promete acordarse de esos pecados. Y eso es algo, escuche bien, eso es algo que Dios nunca puede hacer. Pero ¿cómo? Si para Dios todo es posible. Para Dios no hay nada que sea imposible. Bueno, escuche bien esto. Para Dios nunca puede hacer. Lo que Dios nunca puede hacer, escuche bien, es acordarse de tus pecados que ya te perdonó. Él nunca más te va a reclamar ese pecado que fue lavado y limpiado por la sangre de Jesucristo. Entonces, ese temor que venga sobre ti a traerte ese pasado oscuro, tú con la fe le dices, soy un hijo de Dios perdonado y lavado por la sangre de Jesucristo. Y entonces, si Dios te perdonó, tú también. Perdónate, olvídalo y alaba a Jesús. El espíritu de temor es contagioso. Cuentan que un hombre de un pueblo sale corriendo por las calles diciendo, el dique se ha roto, el dique se ha roto. Y entonces muchas personas comenzaron a seguirlo y empezaron a gritar junto con él, el dique se ha roto, el dique se ha roto. Y todos comenzaron a gritar y las personas que estaban en los negocios se unen y todo el mundo gritando. Y una gran multitud por las calles de la ciudad, todo el mundo gritando, el dique se ha roto, el dique se ha roto. Y hay un ancianito que ya cansado de tanto correr, se para ya sin fuerzas. Y dijo, bueno, si tengo que morir, que muera. Y entonces se pone a pensar y dice, hace muchos años que yo vivo en esta ciudad y aquí no tenemos dique. ¿Qué había pasado? Solo por uno que tenga temor, que tenga pesimismo, contagia a muchos. No pasa, para eso usted allá afuera y empieza a mirar el cielo. Y va a ver cómo de a poquito empieza a rodearse de personas mirando el cielo. Es contagioso. Por uno que tenga temor, por uno que tenga pesimismo, contagia a muchos. Eso fue lo que pasó con los espías que mandaron a explorar la tierra prometida. Contagiaron con su miedo a todo un pueblo. Pero leyendo yo descubrí esto y digo, qué tontos, se dejaron dominar por el espíritu de temor, porque Dios le tenía preparado algo tremendo, que si hubieran ido, lo hubieran conquistado, porque Dios ya había acabado con el enemigo. Ya Dios había entregado la tierra. Pero estos se asustaron tanto, se dejaron dominar por ese espíritu de temor que perdieron la tierra prometida. Y mira donde yo busqué esto, en Josué, apúntenlo y léanlo después bien. Josué capítulo 2, versículo 1, y saltamos al versículo 8 y al 11. Ustedes después lo leen bien completo. Mire lo que pasaba aquí, mientras los espías fueron a ver la tierra, pasaron por Jericó, vieron los gigantes, vieron todo lo que había ahí. Y ustedes saben la historia de cuál fue la noticia que ellos trajeron. Pero mire por el otro lado cómo Dios estaba actuando. Luego Josué envió en secreto a 2 espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de acacias y les dio la siguiente instrucción. Exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los 2 hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche. En el versículo 8, esa noche, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos y les dijo, escuchen lo que les dijo. Sé que el Señor les ha dado
esta tierra. El enemigo ya lo sabía. En cambio, el pueblo de Dios dudando, muertos de miedo, ¿cómo vamos a vencer? El enemigo ya sabía, sé que Dios les ha entregado la tierra. ¿Pueden ver ustedes lo que estaba pasando ahí? No sé si ustedes lo entienden, como me metí y lo entendí. ¡Wow! Es como nosotros, como me pasó a mí con esa entrevista. Dios ya lo tenía el trabajo para mí. Si yo no iba, me lo perdía. Que fue como esta gente, no fue y se lo perdió. Pero mira lo que decía, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Y el pueblo teniendo miedo de ellos. Y Dios los había preparado. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive como aterrorizado. ¡Wow! Pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto, y sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og, los dos reyes amorreos, al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno ¿de qué? De temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Wow! La tierra ya estaba entregada. Dios le dijo, posean lo que yo ya les entregué. Y era verdad, ya Dios se lo había entregado. El enemigo ya estaba vencido. Ya no iban a pelear, estaban muertos de miedo. Solamente ellos tenían que entrar, pisar, y era de ellos. Estos 10 espías no era por la emoción de temor que Dios da, sino que estaban invadidos de un espíritu de temor. El espíritu de temor que los paralizó, los destruyó y les hizo perder la herencia espiritual. No pudieron obtener la promesa de Dios. Y el espíritu de temor se propaga, se contagia a través de la duda, de la murmuración, diciendo, Dios nos ha abandonado, Dios ya no hace milagros. Y entonces todos comienzan a creerlo, todos comienzan a repetirlo. Por eso hay que tener mucho cuidado con quienes nos rodeamos. Con los que te van a decir, vas a fracasar. Mira, la cosa no funciona, mira lo que estás haciendo, no va por ese lado, no te va a ir las cosas bien, de esa enfermedad nadie se sana. Ten cuidado los que tengas al lado. Si no vamos a la iglesia no importa, no te preocupes si no vas a la iglesia. No le hagas caso a ese pastor que siempre te está dando que hay que ir a la iglesia, hay que ir a la iglesia. Ese pastor es muy cansón, no le hagas caso. Cuidado con los que te rodean. Cuidado con quién andas. Cuidado que no sea el espíritu de temor que es contagioso. Impresionante. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El temor es la raíz, escuche esto, de toda mentira. El temor es la raíz de toda mentira, de todo engaño. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que la gente dice mentiras y trata de engañar a otros? ¿Por qué? Porque tiene miedo de perder algo si dice la verdad. El miedo los lleva a mentir. Si se llega a enterar mi esposa. El miedo le llega a mentir, no le voy a decir nada.
Uy, si se llega a enterar el pastor. Hoy si se llega a enterar mi mamá. Hoy si se llega a enterar mi jefe. Mejor lo guardo. El temor me hace mentir. ¿Por qué puedo llegar a perder algo si digo la verdad? Y en la Biblia vemos personajes que mintieron por temor. Cuando Caín negó haber matado a su hermano Abel, fue por miedo ¿a qué? A las consecuencias. Cuando Abraham mintió diciendo que Sara era su hermana, ¿por qué? Porque tenía miedo de perder su vida. Lo mismo hizo Isaac, su hijo. Siguió la misma doctrina del padre cuando dijo que Rebeca era su hermana, porque al igual que Abraham, tuvo miedo de perder su vida. Entonces mintió. Y este principio se puede observar una y otra vez, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y así pasa con nosotros. Póngase a pensar, cuando usted mintió, ¿por qué lo hizo? Póngase a pensar, seguramente porque tenía miedo de perder algo. ¿Por qué usted miente cuando llena una aplicación o pide un préstamo o pide algo? Porque tiene miedo de que se lo rechacen, tiene miedo que se lo nieguen. Entonces, ¿usted qué hace? Miente por temor. Espíritu de temor. ¿Cómo vencemos el temor? David dijo, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuántos tienen temores aquí? Dios te libra de todos tus temores. No tienes que mentir. No tienes que perder la fe. Dios te libra de todos tus temores. Si Dios libró a David, también me puede librar a mí. Amén. Dios prometió estar contigo. Dios prometió nunca dejarte solo. Y cuando Dios está contigo, tú no puedes ser vencido. Cuando Dios está contigo, tú no puedes ser vencido. ¿Te das cuenta lo que estoy diciendo? Que si Dios está contigo, tú no puedes estar vencido. Estos espías, si hubieran sabido que Dios estaba con ellos y lo hubieran creído, nunca hubieran sido vencidos. Cuando Dios dice, te fortaleceré. Te fortaleceré. ¿Por qué Dios te dice te fortaleceré? Porque Él viene a darte fuerzas cuando tú las necesites. Tú necesitas fuerzas, entonces créele que Dios viene a fortalecerte. Así como hizo David. Cuando David necesitó fuerzas, David las recibió. Cuando vio que sus ovejas estaban siendo comidas por ese león, sobrenaturalmente Dios le dio unas fuerzas especiales a David, que llegó hasta el león, le abrió la boca al león, le quitó la oveja de la boca y le partió la mandíbula al león. ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Recibió las fuerzas cuando la necesitó. Cuando Dios dice te ayudaré, es porque Dios sabe que tú no puedes hacerlo solo. No vas a poder nunca hacerlo solo. Él sabe que sin Él tú no podrás hacerlo. Separado de Él, nada podés hacer. El mismo Jesús lo dijo, separado de mí, nada pueden hacer. Por lo tanto, Él viene y te dice, yo te ayudaré. Por eso Él viene en tu ayuda. Por eso cuando tú lo necesites, confía porque Él vendrá. Confía porque Él vendrá. ¿Te sientes atormentado? ¿Estás pasando por una prueba?
¿Estás pasando por un momento muy difícil en tu vida? Yo quiero que en esta noche tú confieses lo siguiente: el Señor me ayudará. No temas, Dios te va a ayudar. Confiéselo de nuevo: el Señor me ayudará. ¿Qué situación estás pasando? ¿Qué es lo difícil? Dile: el Señor me ayudará. ¿Necesitas fuerzas? Él vendrá a traerte las fuerzas. Cuando lo necesites, Él estará ahí. ¿Te sientes solo? El Señor está contigo. El Señor no te abandona. Para terminar, ¿cuántos aquí pueden decir: el espíritu de temor me está robando la paz? Me está robando la paz con temor al pasado, con temor al futuro, con temor a fracasar, con temor a las enfermedades, con temor a la muerte, con temor a un desastre financiero. Me está atacando con un temor a que mi matrimonio falle, mi matrimonio se desmorone, yo no quiero eso. O con un temor por el futuro de mis hijos. Si existe este temor en algún área de tu vida, te está robando la paz, hoy vamos a orar. Y vamos a poner nuestra confianza en lo que Dios nos prometió. Amén.